ver si en el Twitter llegan más compañeros. Bueno, vamos a iniciar ahora nuestra actividad de martes de lectores y lecturas, actividad que, como ustedes saben, venimos desarrollando desde hace 2 años y que tiene como objetivo el acercar lecturas, obras, autores a través de la experiencia de quienes participan con nosotros como ponentes, y el objetivo es contagiar a quienes nos visitan solamente del oír, de escuchar sobre la emoción acerca de los libros, de autores. Entonces nos da mucho gusto que estén ahora con nosotros. Arrancamos este martes, que es el inicio de este segundo semestre universitario, y agradecemos de manera especial a los muchachos que nos acompañan, a los maestros también que nos hacen el favor de acompañarnos. Esta es una actividad que cuesta mucho trabajo, que estamos todos siempre pensando en que los más beneficiados son los estudiantes, entonces nos da mucho gusto que haya mucho estudiante. Y queremos informarles que estas actividades, así como la de miércoles de música y literatura, otorgan créditos a los estudiantes. El objetivo de la universidad es formar seres integrales que no solamente se dediquen al área de conocimiento a la cual ellos eligieron, sino que también de una manera informal se vayan acercando a otras áreas como es la lectura, y desarrollar esa competencia que ahora es muy necesaria para la vida de cualquier profesionista. Entonces, damos las gracias de que estén aquí, por supuesto, las gracias a nuestros invitados, y vamos a hacer la presentación formal que corre a cargo de Tere Pérez. Muchas gracias por estar con nosotros esta tarde. Y como dijo Oli, hoy arrancamos nuestras tardes de martes de lectores y lectura, y tengo el gusto de presentar a Héctor Alessandro, quien nos presentará su libro El cucaracho y otras aventuras. El libro será comentado por Ángel Rafael Martínez Alarcón. Héctor Alessandro tiene, entre otras muchas publicaciones, donde se incluyen ensayo, novela, cuento y poesía, publicados tanto en el formato impreso como en el formato internet. Se ha dedicado también a la tarea de programación neurolingüística como maestro y entrenador. Su obra ha tenido valiosos comentarios de escritores como Eduardo Galeano, Marco Tulio Higuera Garramuño, Bernardo Ruiz, Rolando Mejía Sánchez y el crítico mexicano Gerardo Lima. Lo ha comparado con Jorge Ibargüengoitia, imagínense. Muy bien. Ángel Rafael Martínez Alarcón es candidato a doctor en Historia por la Universidad Complutense de Madrid, es docente de la Universidad Popular Autónoma de Veracruz, comentarista de radio, también es miembro del Consejo de Crónica de Jalapa. Héctor y Rafael, muchas gracias por estar con nosotros esta tarde y sean bienvenidos. ¿Se escuchan? Es mi primera vez que voy a presentar un libro, voy a comentar un libro. Son como 30 años estar viviendo a presentaciones del libro, y me siento muy emocionado porque nunca me había tenido la oportunidad de comentar un libro, y mucho menos aquí en la USBI. Es la primera vez, entonces ustedes disculpen el nerviosismo. Yo agradezco a la maestra Olivia Jario, una reconocida promotora de la lectura desde hace años, la conocemos. Le damos la bienvenida al doctor Manuel Miguel, al doctor Anita, que es la directora de la USBI Jalapa, y a la directora de la USBI, de todo el complejo USBI, ¿verdad? De las bibliotecas de la universidad. bibliotecas, bienvenido, y sobre todo a ustedes jóvenes y alumnos de la Facultad de Psicología. La aventura de la lectura es una experiencia bien interesante. Más allá de la profesión, uno se enamora de la literatura. Es el espacio de la intimidad que nos puede llevar a muchos mundos. Y qué mejor que iniciar este ciclo escolar. La universidad está festejando 70 años de inicio de actividades. En septiembre 11 de 1944, el gobernador Jorge Cerdán impulsa esta universidad, y que está llegando a sus 70 años, una de las mejores universidades del sureste del país,
deben estar orgullosos de estar aquí en esta universidad, la Veracruzana, y vamos a comenzar con esta ritual de la presentación. No es lo mismo la presentación de los 3 años que de los 15 años, y mucho menos que de esta obra del cucaracho. A lo mejor en la presentación de los 3 años es más fácil, ¿no? O de los 15 años, pero presentar el hijo, este hijo de Héctor Alessandro es un hijo bien extraordinariamente jalapeño. El destino quiso que la selección de este libro, de esa antología de cuentos que abarca 30 años de la actividad productiva literaria de Héctor, se engendrara en Jalapa, y el destino lo hizo traer a Jalapa. Y venía de paso, venía de Barcelona, y tenía que aterrizar en Puebla, hacer unas actividades en la ciudad de Puebla, y pasó algo mágico, que se quedó en Jalapa. En sus 150 días que lleva de estancia en este país, 144 ha estado en Jalapa, y en Jalapa siempre ha presumido que tenía una ilusión, un proyecto de escribir una novela en 30 días ante las cámaras, un proyecto que le tardó en madurar 6 o 7 años. En Barcelona y en otras partes del mundo había presentado su proyecto y nadie le hacía caso, ¿no? Y finalmente en su paso por Jalapa, camino a la ciudad de Puebla, y sobre todo van a ver las coincidencias. Llega a Jalapa Marco Tulio Garramuño, que es el autor del prólogo de esta obra, es el antólogo. Él manda como 500 cuentos, cuando supo allá, cuando en España se le invita a publicar esta obra de cucaracho, él manda su medio de 30 cuentos. Y Marco Tulio, aquí en Jalapa, Marco Tulio es un escritor colombiano que tiene más de 35 años viviendo en nuestra ciudad de Jalapa, que trabaja en la editorial de la Universidad Veracruzana. Ha publicado una serie de novelas, entre las destaca Cuentos para despedirse del amor y La breve historia de todas las cosas. Y Marco Tulio recopila y elige 14 cuentos. Y bueno, el título El cucaracho y otras aventuras, es una cuestión del editor, ¿no? El editor no le gustaba el cucaracho, entonces le puso la cucaracha, ¿no? Entonces le agregó y otras aventuras. Pues este libro, aquí le tengo que mandar a Marco Tulio los cuentos, y aquí es donde Marco Tulio hace esta recopilación, y en el año del 2012 se edita en un formato de libro. Ese es el motivo porque este joven, yo no sé cómo llaman sus biógrafos, ya no sabemos si es argentino, si es uruguayo, si es catalán, si es mexicano. Ya cuando pase a la gloria vamos a discutir cuál es la nacionalidad de Héctor Alessandro, porque también tiene pasaporte italiano. Entonces va a ver el rollo que nos va a meter aquí este señor a sus biógrafos, porque se perderá toda la documentación. Entonces tendremos que inventar otras aventuras de Héctor junto con el cucaracho. Lo adoptamos. Sí, entonces, bueno, ya está jalapeño, imagínense, en 144 días ya es el jalapeño más popular, después de escribir su obra en 30 días. Imagínense que cuando yo tengo 10 años intentando escribir mi tesis doctoral, ese señor en 30 días escribe una novela ante las cámaras online, y es el Big Brother de la literatura. Y bueno, en este evento de la revista, en la librería Rayuela, es donde Héctor tuvo la oportunidad de hacer este proyecto realidad, de escribir su novela en 30 días ante las cámaras. Y es muy interesante porque todo el mundo conoce la librería Rayuela, o la librería que está aquí en Jalapeños Ilustres, esquina Mata, enfrente al Papaloapan,
ahí donde se toman unas ricas cervezas con unos ricos mariscos. Entonces Héctor Alessandro viene ahí, la librería Rayuela le da la oportunidad de escribir su novela en 30 días, y en esta avenida es una avenida muy interesante para la ciudad de Jalapa, es donde es el paso del antiguo Camino Real que unía Sevilla, La Habana, Veracruz, Jalapa, Puebla, México, Acapulco y Manila. Entonces él se viene a instalar justamente en esta rúa del comercio internacional desde el siglo XVIII, y ahí durante 30 días Héctor va a escribir de 8 de la mañana a 6. Tuvo muy interesante su experiencia. Uno lo iba a visitar, estaba escribiendo, estaba enojando, estaba dialogando, te tomaba fotos, se iba a tomar un café, iba al baño, se sacaban los mocos, se quitaba los zapatos, subía, bajaba, comentaba los libros que llegaban a preguntar en la librería Rayuela. Y finalmente yo en un programa con Eva Barona, que es una periodista de aquí de Jalapa, yo escucho a este personaje, y yo lo había visto por televisión española hace como 10 años, y fue como si hubieran hecho H24, ¿no? Como yo lo vi hace como 10 años en televisión española, y ahora está en mi pueblo, y me fui a presentar ahí a su lugar de trabajo, y desde ahí lo que parece el H24 del cucaracho, ¿no? Hemos una bonita aventura de amistad y de conocer la literatura. Yo, como mi formación de historiador, tengo 25, 26 años que dejé atrás toda la literatura. Yo originalmente iba a ir a estudiar literatura. En el año 85 fui, yo no era becario, era ayudante de Raúl Hernández Viveros, ahí en la editorial de la UB, cuando estaba en Zamora 23. Y entonces, de la noche a la mañana, en un sábado, me pide Raúl que le ayude a llevar unos libros al coche del doctor Gonzalo Aguirre Beltrán. Y bueno, lo ayudo y me subo en el coche de don Gonzalo, y me cambia mi visión y me fui a historia. Y desde ahí dejé la literatura por aparte. Bueno, ¿por qué es interesante tener que leer esta novela de Cucaracho y otras aventuras? A mí la lectura me dejó muy grato sabor de boca, porque saber que tengas un autor en vivo y a todo color, que piensa, que se enoja, que se enamora, que se desenamora, que sube, que baja. Usted lo ve en el centro de Jalapa, y es un personaje, viene a sustituir al Panote. Aquí Héctor ya tiene su oficina ahí en el Café Bola de Oro, ahí despacha, atiende, saluda a todo el mundo, y bueno, es un personaje, la prensa local ya no lo tiene bien ubicado. Bueno, yo creo que esta lectura del Cucaracho a mí me dejó un grato sabor de boca, porque me hizo recordar, aquí los mayores de 30 años a lo mejor sí se van a acordar, que cuando fuimos a la prepa nos hicieron leer una cosa que se llamaba El Cuento Hispanoamericano, ¿no? Y esta antología, que era una antología muy interesante de todos los cuentistas importantes de Latinoamérica, que empezaba desde Esteban Echeverría, Manuel Peaino, Manuel Gutiérrez Nájera, Rubén Darío, Ricardo Jaime, Horacio Quiroga, El Hombre Muerto. Cuando yo leí El Cucaracho, me acordaba del cuento de Quiroga, El Hombre Muerto, Joaquín Gallego, Salvador Salazar, Víctor Cáceres, Juan Bausch, Manuel Rojas, Jorge Luis Borges, no me equivoqué, como Vicente, Juan Rulfo, Augusto Roabasto y García Márquez, Julio Cortázar y Brito García. Entonces, imagínense mi curso de literatura, que hace 30 años que me lo dio Inés Valdés, y que nos obligaba a leer esta antología, pero lo peor no era
leer la antología del cuento hispanoamericano, esa era una bendición. Lo que era leer sus poemas del arte de la poesía, ¿no? Y lo peor de todo, que te vendían los libros la maestra, ¿no? Entonces, tenía como 4 o 5 libros, y compraba toda la colección, tenía un 10. Y nos comprábamos 3 libros, ya de 6 a... Y bueno, esta lectura del cucaracho a mí me remontó a esa lectura. Y también me remontó hacer un análisis de la labor editorial de nuestra universidad. La Universidad Veracruzana tiene un rector que va a marcar también la historia de esta universidad, que es el doctor Gonzalo Aguirre Beltrán, que es rector en 1957 al 61 y que va a impulsar a las humanidades y va a crear la editorial, y va a crear también, en su rectorado se funda La Palabra y el Nombre, esta revista que le da prestigio a nuestra universidad en los últimos 60 años, y espero que ustedes sean lectores de La Palabra y el Nombre. Es una revista que a mí me impactó verla, la colección completa hace 10 años en la Universidad de Varsovia y en la Universidad de Ush, en Polonia, la colección completa de La Palabra y el Nombre. Pues en La Palabra y el Nombre se editan a muchos cuentistas mexicanos de la nueva generación. Y bueno, yo creo que también quisiera recordar la antología del cuento veracruzano de 1966, que es una antología donde nos presenta a todos los cuentistas veracruzanos hasta Juan Vicente Melo. Y aquí nos faltaría hablar de Luis Arturo Ramos, Hernández Vivero, Rafael Antunes, Magali Velasco. Bueno, yo ya me estoy extendiendo más de lo debido. Vamos a... Yo me voy a convertir hoy en el inquisidor de la Santa Inquisición, de la lectura de esta muy noble Universidad y Santa Universidad Veracruzana. ¿En qué momento Héctor Alessandro tiene esa iluminación angelical o del cielo que tiene que escribir? Bueno, primero, antes de responderte, quiero agradecer a Olivia Jarvio la invitación y a Teresa la invitación para venir aquí. Y entiendan, espero que me entiendan que llevo 154 días, según mi biógrafo, en Jalapa, y no todas las cosas tienen significado para mí. Estoy aprendiendo los significados de las cosas. Quiero decir que poco a poco he ido entendiendo, pero esto fue de las cosas que entendí rápido, el honor que es estar en esta universidad. Entonces quiero agradecer que se me haya invitado aquí. Para alguien que llega, que aterriza aquí, antes de una semana tienes que saber, sobre todo si eres un intelectual, la importancia que tiene esta institución. Entonces quiero agradecer a la institución, a las personas que me han invitado, Olivia y Teresa, a Ángel Rafael por prestarse a hacer esta presentación, y sobre todo por una cosa muy interesante para mí. Por eso yo le pregunté a él si él quería. Antes ya se presentó este libro, y este libro es un libro que va a tener una peculiaridad, que va a ser un libro de presentaciones continuas. La otra vez la presentaron otras personas especializadas en literatura, como Germán Martínez Aceves, etc. Pero yo quería que fuera Ángel Rafael, porque Ángel Rafael, independiente de Marco Tulio Aguilera Garramuño, que fue no mi primer lector, mi primer escuchador y visionador en YouTube, porque muchos de mis cuentos están en YouTube, y muchos cursos de coaching para escribir, que yo enseño a escribir con un sistema de coaching, potenciando las capacidades de las personas. Él vio un curso que yo tengo en YouTube, vio que yo decía que García Márquez, al escribir determinada frase, seguramente había pensado, y no me acuerdo lo que yo digo allí, y él inmediatamente me contactó para preguntarme cómo yo había tenido esa intuición, porque él sí conocía a García Márquez en otra época personalmente, y él había oído decir a García Márquez que en el momento de escribir aquel pasaje había pensado ese pensamiento que yo le atribuí. A partir de ahí se inició una relación con Marco Tulio, y él, la editorial de él, que es la misma de él. Una relación académica. ¿Perdón? Una relación académica.
académica. Y educadísima. Y viajera. El libro de él, Historia de todas las cosas, que antes se llamaba Breve Historia de todas las cosas y ahora es mucho más largo, pero se llama solo Historia de todas las cosas, se presentó en España y la editorial me escogió a mí para presentarlo y organizar el evento allá. Y, casualidades de la vida, en esos mismos días, una universidad de Ljubljana en Eslovenia escogió pues, 2 cuentos por país de Latinoamérica que triunfaran en Internet. Y tuve el placer de oír en un radioteatro de la Radio Universitat de Ljubljana, traducido al esloveno y interpretado por actores profesionales. Wow. Y en el momento de la presentación del libro de Marco Tulio, otra radio, porque entiendan que el Cucaracho primero fue un cuento sonoro, la gente lo oía porque incluso hay algunas imágenes ahí puestas, incluso trozos de vídeo en el vídeo donde está este cuento, pero no estaba puesto para leer, sino para ser escuchado en YouTube. Y otra radio, una radio de Cataluña que se llama Radio Silencio, lo escogió para participar en un concurso de estos que los radioyentes votan por los cuentos, y también salió escogida una antología que hizo esa radio. Entonces el editor en la presentación, que me vio muy contento al terminar de presentar a Marco Tulio y su libro, y vio que miraba mi móvil y estaba más contento aún, dijo, ¿qué alguna novedad buena? Y yo acabo de ganar un premio por este cuento, y dice, pues lo quiero leer. Y yo dije, pues lo puedes escuchar. Y esa noche, el editor se llama Ricardo Moreno Botello y su editorial Ediciones de Educación y Cultura está en Puebla, me mandó por Facebook decir que quería comprar los derechos de este cuento para México. Y bueno, tal como dijo Rafael, pues se editó en noviembre de 2012 y bueno, se ha ido vendiendo hasta que en enero yo me decidí, o los dioses me permitieron venir. Y yo la casualidad o no, de lo que comentaba Ángel, que es que yo no venía para Jalapa, sino que iba a Puebla, y estaba en el DF y me llaman Marco Tulio y su mujer para decirme que venga a dar cursos de programación neurolingüística, y fue la primera vez que estuve en esta universidad en la educación neurolingüística. Y bueno, y entonces el curso aquel no salió y yo quedé un poco como varado en Jalapa, y que en 24 horas resolví la situación porque acompañé a un amigo a entrar a una librería de nombre Rayuela y dije, pues puedo hacerlo aquí. Le pregunté, señora, ¿usted se prestaría a hacer una performance que consiste en que un escritor escribirá aquí todo el día durante 30 días, 2 cámaras lo grabarán y se transmitirá por televisión online en internet, y al cabo de 30 días lo publicamos en Amazon y luego en papel? Y ella me dijo, ¿quiere empezar hoy? Y empezamos 4 días más tarde. Eso fue motivo de gran alegría. Desde España me apoyó mi amigo Jaime, que está hoy aquí, ha venido a visitarme. Y me apoyó quiere decir que me mandó dinero, las cosas como sean. Y para que yo pudiera estar 30 días ahí escribiendo y no preocuparme de más nada. Entonces, ahí fue que conocí a Ángel. Y a partir de ahí, la ciudad me ha ido capturando, y la ciudad para mí quiere decir gente concreta. Y bueno, empecé a hacer mis cursos, mis talleres, ahora estoy dando clases en Realia de coaching para escribir y en otros lugares. Y me atrapó Ángel con su personalidad, y Lilian, y Juan, y etcétera, etcétera, etcétera. Y quiero estar aquí, porque hay una peculiaridad que me sorprendió luego de vivir 22 años en Barcelona, España, y es que los jalapeños son más cultos que los montevideanos. Y yo pensaba, que es de donde yo soy, y yo pensaba que eso no era posible. Y yo le decía a Ángel, estoy en mi casa, Ángel, puedo hablar de libros casi con cualquier persona que pase por la calle. Les juro que en España no pasa, les juro que en otros lugares no pasa. Y yo creía, como todo pueblerino, que solo en mi pueblo pasaba. Pero he descubierto que hay otro pueblo que es más lindo en ese aspecto y que me gusta estar aquí. Ahora responderé a tu pregunta. Tu pregunta fue, ¿cómo fue que decidiste escribir? Yo lo resumo de mi manera. Tú lo dijiste de una manera más poética y agradable. Bueno, ¿cómo decidí yo dedicarme a escribir? Pues lo voy a explicar. Yo, desde muy pequeño, leía mucho. Mis padres no me llevaban nunca de vacaciones, o igual es una exageración, salíamos alguna vez. El caso es que yo era un hijo pequeño, mi hermano ya era adulto, y yo me aburría muchísimo. Y entonces se me acababan los libros para leer, y para tener más tiempo para leer más libros yo decidí algo.
Cuando terminaba el año yo le pedí a mi padre que me comprara los libros del colegio del año siguiente. Y entonces en el primer mes de vacaciones, que eran 3 meses, yo me leía los libros del año siguiente, menos los de matemáticas, que no los entendía. Pero los leía como si fueran novelas. El río Danubio avanza por la izquierda, se encuentra con la montaña tal, etc. Cuando comenzaba el año yo tenía todo el año para leer lo que me diera la gana. Porque, por un motivo que años después, estudiando programación neurolingüística, entendí, todo aquello me quedó para siempre de los 8 años de la primaria y los 5 de la secundaria, etc. Porque yo no tenía ninguna tensión en leer eso para memorizarlo, ni para aprenderlo, ni para nada. Entonces, gracias a que me leía todos los libros obligados en vacaciones, el resto de las vacaciones podía leer otros, y durante el año podía jugar, tirarle papeles a mis compañeros, cantar, presentarme en clase, todo tipo de cosas que los profesores decían: a ver usted, Alessandro, ¿de qué estamos hablando? Yo miraba la pizarra y decía: están hablando de tal y tal. ¿Quién se lo está diciendo? Está escrito ahí. ¿Y qué me puede decir de esto? Y yo decía: pues tal y tal. Y él preguntaba: ¿quién le está diciendo? Y miraba a ver quién me estaba diciendo. Así yo ganaba tiempo para mí. Me pasaba todo el año así y sabía que cuando llegaban 3/4 partes del año tenía que fingir una gran recuperación moral y conductual, porque las notas, los carnets siempre decían: es un excelente alumno con mala conducta. Puede rendir más si quiere. Entonces así fue que leía muchísimo. Y un día, cuando tenía 8 años de edad, leí algo que si yo tengo un hijo de 8 años de edad, no le doy ese libro, no le permito que lo lea. Leí Narraciones Extraordinarias de Edgar Allan Poe. Y no podía ni dormir, y pensaba que tenía un monstruo abajo de la cama, el mono asesino aquel de las crímenes de la calle Morgue. Vivía un terror constante, pero estaba muy contento además de vivir ese terror. Y ahí yo dije: yo quiero contar como cuenta este hombre cosas, que la gente quede atrapada y asustadísima como estoy yo ahora. Y que no paren de pensar en lo que yo había escrito. Eso era lo que yo pensaba. Se conjuntaba con esto que mi papá era una persona que hablaba y era muy persuasivo hablando, y era un excelente narrador de historias y anécdotas personales. De hecho, era el inspector nacional de salud y se enfrentaba a diario a personas que, por ejemplo, lo amenazaban de muerte, porque él era el que descubría la corrupción. Y entonces él tenía que tener un don de la palabra tan persuasivo como para que una persona que estaba ahí, que quería romperle la cabeza con un palo, se calmara. Entonces mi padre era una persona muy calmada, que hablaba muy bien y narraba muy bien las historias. No voy a entrar en los detalles de por qué sé técnicamente que contaba muy bien, pero yo la verdad, cuando iba con él a las reuniones, admiraba que le decían, la gente decía: cállense, que Raúl está hablando. Y yo decía: no, está bien esto que dijeran, cállense, que Héctor está hablando. Y yo aprendía cómo él narraba, y me fue muy útil a la hora de escribir. Después lo verán cuando lea un cuento, la parte oral. Entonces yo a los 8 años decidí escribir. Me puse a escribir y descubrí que no tenía ningún tema acerca del cual escribir, que no sabía escribir, que no se me ocurrían ideas. Entonces, como pensé mucho en mi papá, pensé: bueno, mi papá se caracteriza que cada 4 frases originales dice algún refrán o dicho de sabiduría, y pensé: pues si tengo aquí la fuente, todas las frases de mi padre las voy a anotar. Y las frases hechas, refranes, consejos, etc. Y llené un cuaderno con frases esas, y un año o 2 más tarde me aburrían de leerlas, y postergué la literatura. Pero a los 15 leía Quiroga, los cuentos de Quiroga, los cuentos de amor, de locura y de muerte, y leí Madame Bovary de Flaubert y lloré muchísimo. Pobrecita Emma, si yo hubiera estado ahí no le pasaba lo que le pasó, porque yo vi ser un Rodolfo, pero de ley, un tipo que se porta bien con ella. Leí La muerte de Iván Ilich, y entonces yo supe que iba a escribir, y estaba pues en 3er año de secundaria. Y cuando estaba en el último año de bachillerato, un día que iba al bachillerato, al último año, bastante desganado por cierto, no tenía muchas ganas de ir,
porque había un contexto de dictadura que hasta te pegaban los porteros, que eran policías de particular. Y a mí me entraba una cosa aquí en el estómago, tengo ganas de ir. Me metí en una librería donde me metía siempre. Y entonces me compré un libro que fue determinante. Me compré Trópico de Cáncer de Henry Miller. Y estuve toda la noche y toda la mañana del siguiente leyéndolo, y cuando mi padre apareció por casa le dije: papá, soy escritor. Y él me dijo: bueno, adelante, haz lo que te guste, está bien, yo te apoyo. Y así fue que empecé. Ahí escribí algo. No, ahí había escrito algo, sí. Y se lo intenté leer a un amigo, pero a la segunda frase vi la cara de él y dije: bueno, déjalo. Y entonces empecé a leer sin ningún sistema, según lo que a mí se me ocurría que era lo importante, y hoy día me doy cuenta que mi criterio básicamente era emocional y que hubiera un componente vivencial, aunque estuviera un poco disfrazado. Esto era muy importante para mí. Y mis autores preferidos de esa época fueron inmediatamente Miller, Borges, Sábato, sobre todo Sábato. Yo estaba pasando por un periodo muy triste porque a continuación pues murió papá, mamá, mi hermano, etcétera, una serie de eventos desgraciados todos juntos que yo pensaba. Claro, lo que yo pensaba cuando yo tenía 15 y leía a Quiroga, miren la mente de un escritor. Yo decía: a Quiroga se le murió toda la familia y se suicidaron no sé cuántos hijos y esposas. Y yo pensaba, con 15 años, qué interesante esto para escribir. Claro, por eso él escribió. ¿Sí? No se lo deseo a nadie, pero 5 años más tarde esa era mi experiencia. Y empecé a escribir, y a los 21 años, en agosto, me presenté a un concurso y gané un concurso. Y bueno, uno de los hechos felices de mi vida, un 4 de agosto del 84, salió publicado mi primer cuento. Y mi mamá, sí, mi mamá, que iba a morir 20 días luego, estaba emocionadísima porque era la comprobación de que mi decisión era correcta. Porque en aquella época, al menos cuando decidía ser escritor, todo el mundo decía: vale, muy bien, ¿y de qué va a vivir? Y entonces mi mamá dijo: me dio dinero y me dijo: ve al kiosco y compra todos los ejemplares que haya de este periódico donde está tu cuento. Y yo los compré y me olvidé que me los había pedido ella, y de camino a casa los repartí a toda la gente. Yo soy escritor, este es mi primer cuento, tenga, guárdelo, valdrá oro en el futuro. ¡Ay, mi vida! Qué interesante. Pero volviendo a Cucaracho, ¿en qué momento te transformas en cucaracho? Vale. Bueno. Ese es un cucaracho que va a resistir a la guerra nuclear. Sí. La pregunta de Ángel Rafael, para quien no haya leído el libro, y aprovecho para pasar una tanda publicitaria: aquí hay unos libros, luego si los quieren comprar pueden hacerlo, en las librerías están a 200, aquí salen 170, y este amigo que está aquí amablemente les cobra. ¿En qué momento me transformo en cucaracho? Él hace alusión a esto. El cucaracho, que da título a esos 14 cuentos reunidos, es un cuento en el que el protagonista, igual que en la Metamorfosis de Kafka, se convierte en una cucaracha. No voy a entrar en detalles porque después se los voy a leer. ¿En qué momento? A ver, si me atengo al significado que yo pretendo darle, y que creo que he tenido éxito en que la gente entienda que ese es un posible significado de esa metáfora, una posible lectura, pues desde hace mucho tiempo, desde el momento en que decido escribir, por ejemplo. Ya verán por qué. Va por este lado, uno se siente un poquito distinto. Y uno puede sentir una mariposa, otros un águila, otros un león, etc. Pues yo me sentí también una cucaracha. Pero, ¿en qué momento me transformo? Si nos referimos, por ejemplo, al momento de la escritura del cuento, pues es 2009. En 2009. El cucaracho, que casualmente, que es el que da título al libro, es un cuento que para mí internamente, en mi propio interior como escritor y en mi vivencia interna, es un cuento que él por sí mismo me transformó mucho, más allá de que después se hiciera famoso el cuento o no. A mí me transformó. Después de terminar de escribirlo, yo sentí un gran placer, una gran pasión, y le transmití a todo el mundo la emoción que yo sentía por haber escrito eso, porque además es un logro emocional, es un logro en cuanto a transformar experiencias vitales
en una metáfora, en una ficción literaria, pero para mí también era un logro técnico, porque para quien sabe leer las minucias de que está compuesta un artefacto que se construye, que en este caso se llama cuento, pues logré hacer algo que está bien. Este señor escritor, aparte de escribir excelentemente bien, de subir sus cuentos a YouTube, yo le decía la otra vez que cualquier día nos va a dar la sorpresa de verlos en la cámara, ¿no? De ver sus cuentos en película o en televisión, en imagen. A mí me gustó mucho un cuento, El viaje en tren. Nosotros, ustedes ya es una generación que ya conocen el tren nomás de carga y lo conocen por televisión, ¿no? Pero lo que tuvimos la experiencia de viajar, aunque sea de Jalapa a Veracruz en tren, sabemos la experiencia que era subirse en el tren, de viajar, de comer, de imaginar. Y este viaje al tren también me recuerda un poema de Vladimir Mayakovsky cuando vino a México en el año 25. Narra su viaje de Veracruz, Puerto, a Ciudad de México, se llama Trópicos. ¿Qué nos puede decir de este cuento de viaje en tren? Vale, aprovecho tu pregunta para especificar algo que es muy importante hacerlo. Estos 14 cuentos son una antología que corresponde a 30 años de escritura mía, en distintos géneros, pero en este caso cuentos. Cuando el editor me pide cuentos, yo le mando 30 cuentos. Y aquí hay que rendir honor a la persona y ser justos. Marco Tulio selecciona 14. De los que quedan fuera, solo 2 yo no me explicaba por qué los dejaba fuera. Y le pregunté, y sus razones me parecieron excelentes. Dejado eso de lado, quiero aclarar que yo, un año después de editado el libro, lo volví a leer en ese orden en que están puestos los cuentos que están seleccionados, y más allá de la opinión que tuviera sobre la excelencia de los cuentos, yo digo, este hombre ha hecho la mejor antología, es un gran antólogo, reunió una serie de cuentos que juntos casan bien, porque los distintos cuentos corresponden a distintos libros, a distintas antologías, y muchos están aislados. Entonces, honores para Marco Tulio, porque él reunió los 14 apóstoles que tenían que estar juntos, son esos, y en ese orden en que están puestos. En cuanto a viaje en tren, bueno, aprovecho lo anterior para aclarar que hay fuentes distintas, vitales, en las cuales están basados los cuentos. Unos son más experiencia vital y otros lo son menos, y otros son pura imaginación, si se puede llamar así. Yo saco muchos cuentos de los sueños, hace años que yo anoto sueños. Bueno, miento, no anoto sueños. Antes anotaba sueños, pero como luego no entendía la letra, tengo una grabadora y grabo todo. Entonces ahora el problema es entender lo que digo. Pero se entiende mejor que la letra. La letra tiene caducidad de 24, a las 24 horas no la entiendo bien. Viaje en tren. Viaje en tren es de los cuentos que están allí. Es un cuento cuya emoción es la nostalgia y la sorpresa ante un hecho inusual. Es un viaje de un protagonista, un narrador en primera persona, que explica cómo va en un tren y asocia este viaje en tren a que es muy joven y aún no conoce su destino. Y yo, la verdad, cuando tenía 20 años, muchas veces viajaba en tren, me iba haciendo autostop y hacía un montón de cosas aventureras y tampoco tenía idea de cuál era mi destino, aunque lo intuía porque iba captando señales que había en mi camino. Viaje en tren es una anécdota personal de una persona que se subió a un tren y me contó su vida. Y su vida además la escenificó ahí, porque iba acompañada de muchos perros que se subían a los asientos, etc. Y siempre supe, mientras estaba viviendo eso, yo escribiré sobre este momento. Y cuando lo escribí, pues me quedó, transmití la emoción. Para mí es muy importante que cuando terminas de leer el cuento, pues la emoción haya sido transmitida. Y ese me gustó en ese sentido. ¿Por qué los animales en tu obra? Hay animales en varios cuentos y esto es un truco de marketing literario. Les voy a explicar. Hace años estudiaba literatura en Barcelona y un día vino un profesor a hacer un curso, un seminario, un taller, y era de poesía. Y a mí la poesía no es lo que más me atrae, pero yo fui porque era interesante que el hombre, su discurso, cómo lo expresaba y las ideas que traía.
Y entonces yo ya tenía libros publicados y relatos con títulos con animales. De hecho, en la propia Barcelona yo gané un premio bastante importante de allí, del Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona, con un cuento que se llama El perro que fuma. Y entonces, después de publicar El perro que fuma, voy a escuchar a este hombre en su conferencia, y este hombre en su conferencia dice: alguien no sé qué le preguntó sobre cuando un verso no funciona, que no causa efecto en el lector o en el oyente, etcétera, que no sé qué, y él da múltiples soluciones para algunos problemas que él plantea como posibles obstáculos a que funcione en el sentido de que impacte a quien lo lee o lo oye. Entonces da una serie de consejos que rigurosamente olvidé, pero lo último que dice no lo olvidé. Dijo: y si no, hagan como dijo, no me acuerdo quién, del siglo no sé cuál, que dijo: si un verso no le funciona, colóquele un animalito y verá cómo se mueve. Y yo pensé, es verdad, cuando hay un animal en un texto, todo se mueve más, y es que se mueve realmente. Y entonces determiné, ya rompí la promesa, determiné que todos los títulos de mis libros tendrían un animal en el título. Y explico, rompí la promesa porque la novela que escribí aquí en Jalapa ante cámaras online no se titula con animales, se llama Los ojos de mi madre, que no era ningún animal, era un hada. Pero fue por eso que le puse el cucaracho. Y alguien me preguntó: ¿y por qué no la cucaracha? Digo, no, para que se quede más grabado aún, porque aparte es una cucaracha masculina. Y antes de venir yo ya tenía indicio, y antes incluso de varias informaciones más, fue a uno de mis cursos de PNL en Barcelona una muchacha mexicana, y yo ya tenía la portada, me habían mandado el diseño de la portada, y yo ya había hecho una ampliación, la tenía pegada en mi despacho, en mi oficina, en la pared, y la muchacha es el cucaracho, y yo le digo: sí, es un libro que va a salir en tu país, en México. Y la muchacha me dijo: ¿y cómo se te ocurrió ponerle un título tan mexicano? Me pareció rara la expresión de ella, pero al final tuvo razón, porque de hecho el libro ha tenido éxito en México. Mucha gente lo conocemos por el cucaracho. Sí, de hecho aquí me llaman cucaracho a algunas personas. Cuando voy por la calle oigo: ¡cucaracho! ¿Puedes platicar de tu experiencia con la obra de García Márquez? Bueno, breve. Sobre la obra de García Márquez, bueno, es uno de los primeros autores que yo leo a los 18 años, y es una experiencia impactante además porque García Márquez y muchos otros eran muy famosos en el mundo entero, pero en Uruguay había una dictadura y vivíamos como adentro de una campana, como la ciudad gótica de Superman, y no sabíamos nada de eso, se había perdido. De pequeño existían en las librerías los libros, pero los otros no existían. Y cuando vuelven, o sea, yo leí el boom en una semana, el boom literario latinoamericano, en una semana de pronto aparecieron todos los libros en las librerías, y yo empecé a recordar: García Márquez, sí que lo prohibieron los militares porque decían que era comunista. ¡Ay, José Donoso y tal! Y los leí todos, me los compré todos y me los llevé a casa. Y García Márquez me impactó mucho, y me apliqué rigurosamente durante años a aprender su método estilístico. Y bueno, y a hacer cursos en vídeo y en persona sobre su obra. Y es de lo más extraordinario para mí que existe. Y al llegar a Jalapa, pues una gran alegría es que cuando hacen aquí el homenaje a él, pues sabiendo por alguien, un ángel que les contó que era especialista en García Márquez, pues me invitan para que yo participe también en el homenaje a García Márquez. Sí, García Márquez, su primera obra en México la publica la UV, ¿no? Es un gran honor para México. El último cuento, también, es que los cuentos de Héctor están impregnados de la biografía personal. El último cuento se llama La profecía Tlón, y es un homenaje, y también resulta ser una profecía. Es lo siguiente: la profecía Tlón hace alusión a Borges, y el cuento, de alguna manera, quiere ser similar al estilo borgiano y los temas, pero está todo atravesado por mi propia biografía. Mi propia biografía en ese cuento sobre personas que se sienten lejos de su tierra y quiere volver. Y no sabe cómo va a ser, porque lleva 22 años fuera y ya no sabe ni cómo es
el otro lado del charco, el otro lado del océano. Y es un relato mítico en torno a... el trasfondo es el hijo pródigo, es alguien que vuelve a su lugar. Y las últimas palabras del libro pues fueron proféticas para mí mismo, porque el personaje dice, sí, yo también soy de esos, creo que es así, no sé si es textual, yo también formo parte de esos que un día volveré. Y ahora he vuelto, estoy aquí, estoy en este continente donde me siento muy cómodo. A mí el cuento que más me gustó es esta situación como historiador sobre Borges, lo mismo que le pasa a Agustín Lara o que le pasa a Gardel, ¿no? Que dicen que es argentino, que es francés, y Héctor trabaja muy bien con la nacionalidad de Borges, ¿no? Esa rivalidad entre Argentina y Uruguay son dos naciones hechas por razones de geopolítica, y en ese cuento, en ese trabajo, Héctor me llevó también a esa lucha que tenemos en México con Agustín Lara, ¿no? Sabemos que nació en Tlacotalpan, otros en Monterrey, otros en Valencia, otros en Venezuela, otros en La Habana, y finalmente Agustín Lara es de todos y de ninguno. Y aquí Héctor en este cuento es genial. Él hace referencia a un cuento que se llama La realidad de las ciudades, que también hace referencia a México, porque se llama La realidad de las ciudades por un poema de Octavio Paz, que habla de la virtualidad de la realidad. Es algo así como, el poema es, oigo mis pasos en esta calle que resuenan en otra calle donde solo es real la niebla. Eso es un juego de poemas, algo ilusorio sobre algo ilusorio sobre algo ilusorio. Y el cuento trata de eso. Argentinos y uruguayos, a día de hoy, cada vez más gente nos damos cuenta que somos una misma nación, pero con dos estados que Inglaterra convenientemente creó, y está muy documentado eso. Los uruguayos hasta los 15 años nos dejan creer que tuvimos unos patriarcas heroicos que se desgarraron la camisa por la patria, pero a los 15 años nos dicen, mira, los Reyes Magos no existen, nos creó Inglaterra. Y nos creó, nos dicen como estado tapón, en los documentos de la diplomacia inglesa decía, el diplomático Lord Ponsonby le envía una carta a la reina y le dice, si usted me da 3 meses, yo le creo aquí un estado tapón, pequeño y manejable, con poca población, para en caso de que nosotros necesitemos entrar al centro del continente a tomar los productos que necesitemos, desde esta base estratégica podremos hacerlo. Eso es el origen de Uruguay. Somos una misma nación, pero por avatares de la historia hemos creado mentalidades en las cuales nos oponemos, y la historiografía incluso lo explica. Hay capítulos enteros que yo no sé si existirán en esta altura que dicen la rivalidad de los puertos, Buenos Aires, Montevideo. Montevideo también habla del carácter virtual provisional de nuestro país desde el origen español, porque Montevideo quiere decir monte sexto de este a oeste. O sea, somos un lugar donde hacer cosas con un propósito que está afuera de ese lugar. Entonces, a lo largo de la historia, entre argentinos y uruguayos se creó toda una mitología de que estamos opuestos por el fútbol, por Gardel, por esto y por el otro. Y yo un día, a los 23 años, decidí burlarme de eso y crear un cuento en estilo borgiano, en el cual, con gran verosimilitud, se haga creer al lector que Borges no era argentino, no era uruguayo, como todo el mundo sabe. Y el arte es que la gente, cuando termina de leerlo, dice, oye, pero esto es verdad. Y yo me encargo de no aclararlo. Esa es la realidad de las ciudades. Oye, Héctor, ¿qué me puedes decir de Juan Rulfo? Este clásico cuentista mexicano del siglo XX que nos ha marcado. ¿Qué puedo decirte, Juan Rulfo? Vale. Bueno, yo leía a Juan Rulfo apasionado, como supongo que todas las personas que lo han leído y les ha gustado. Y algún día me propuse una cosa que al final no la llevé a cabo, que es que yo quería, yo no sé si ustedes lo saben, pero algunos de los escritores novelistas más musicales, con un ritmo más regular, que siempre hace la misma música, como García Márquez en castellano, en español, y Fitzgerald en inglés, escribieron sus grandes obras, El Gran Gatsby, Fitzgerald, y 100 años de soledad, García Márquez, después de un proceso en el cual se sabían de memoria otra obra, larga, entera.
Fitzgerald sabía Tierra Baldía de T.S. Eliot y García Márquez se sabía entero Pedro Páramo. Entonces yo dije, si él pudo, yo también. La verdad es que abandoné la tarea por infructuosa para mí. No me era interesante para mí leer a Juan Rulfo. Pero Juan Rulfo es uno de esos escritores que cada tanto vuelvo a leerlo. Y me gusta. Diles que no me maten. Este cuento me impactó muchísimo. Y la obra de Pedro Páramo, que muchas veces empecé a hacer un estudio, pero bueno, los escritores muchas veces, o al menos yo, no sé si nosotros, empezamos a desmontar obras, la despajelingamos toda como un mecánico que desarma un coche para ver todos los mecanismos internos que tiene. Yo lo recomiendo a quien quiera ser escritor que se dedique a desmontar obras, que escoja 4 o 5, como dice el húngaro Stephen Wyszynski. Wyszynski dice, en Brazos de la Mujer Madura, dice que cada año vuelve a leerse Ilusiones Perdidas de Balzac. Y yo solo de leer eso ya me canso, porque Ilusiones Perdidas es enorme. Y él sugiere que hagan eso, que desmonten una novela en todos sus engranajes. Es la mejor manera de aprender a escribir. Yo creo que estaría bueno escuchar en viva voz un cuento. Dice Cucaracho mucho mejor, ¿no? Que quede en la memoria de ustedes. Si se duerme es mucho mejor, que quiere decir que el cuento va resultando, ¿no? No te oí. Que si se duerme, a leer. No se van a dormir. En que me convertí yo también en una cucaracha. Fue así. En una cierta mañana y sin previo aviso ni indicios de insomnio o mal dormir, abrí los ojos para encontrarme con el extraño panorama de que solo veía mis oscuras patitas queratinosas. Recuerdo claramente que mi reacción, la menos literaria que podía haber imaginado tratándose de mi persona, fue de intensa curiosidad. Como si me dijera a mí mismo que aquella era una gran oportunidad para vivir experiencias excitantes. Y lo más interesante del caso es que yo había leído de un modo reverencioso la ominosa pesadilla de Kafka. Había vivido con intensidad lo que yo interpretaba como una metáfora acerca del definitivo fracaso en que consistían las relaciones intrafamiliares. Lo leía como un creyente debe leer su canon particular y me apasionaba y me interesaba por deducir de su carta al padre elementos que me guiaran en el camino de la indagación denunciada por la metáfora, que yo había aprendido con mis escritos y con los libros que más disfrutaba leyendo. Por todo esto, ver ahora mis patitas de color oscuro y nacarado brillante no me hizo sentir terror, ni tampoco otros sentimientos opresivos. Muy por el contrario. Excitó todos mis nervios y ardía en deseos de ver a mis amigos y mostrarles con orgullo mi nueva vida de insecto y asustar a mi estúpida novia con mi nueva condición. Yo sabía que mis amigos, al verme, exclamarían palabras de asombro ante mi nueva estampa y admiración por la tonalidad y consistencia de mi nueva piel. Sabía asimismo que mi novia se estremecería de horror y me recriminaría el hecho de ser una persona tan variable de carácter, tan mudable en mis convicciones, y me saldría con un discurso de esos tan comunes en ella que estaban adornados de ideas tales como: ¿me quieres explicar, Héctor? ¿Cómo les digo yo ahora a mis padres que salgo con un chico que se ha vuelto cucaracha? Esto lo haces para ponerme molesta. Estoy segurísima de ello. Solo lo haces para molestarme y para molestar a mi familia, porque sabes que son gente normal, gente sencilla. Eres un cabronazo, lo sabías. Yo que la escuchaba con paciencia, ahora redoblaría mi interés, mi curiosidad y amor por el conocimiento, puesto que la escucharía con una paciencia de cucaracha. Y aquella era una modalidad desconocida por mí, que anhelaba experimentar de inmediato. Con todas estas imaginaciones me excitaba y solo deseaba que llegara la hora de levantarme y comenzar a ver y experimentar las reacciones de las personas de mi entorno. Me giré en la cama y, a diferencia de Samsa, sí que pude moverme.
No solo esto, es que gozaba de una gran movilidad. Hasta poseía cierto swing natural de mis movimientos. Meneé un poco las caderas para ir adaptándome del mejor modo posible a mi nueva fisiología. Cuando entró mi madre y nada más verme, empezó: ¿ya estás con tus estupideces? Dado que su exclamación resultó verdaderamente vibrante, se expandió por toda la casa y llegó a oídos de mi padre, que de inmediato vino presuroso a ver qué nueva locura había emprendido su hijo. Pude oírlo cuando decía: este chico es la maldición de los Alessandro. Me va a matar a disgustos. Dime, ¿qué es lo que te has propuesto? ¿Es eso lo que quieres? ¿Matarme de un disgusto? ¿Y matar a tu madre? Pero dime de una vez, ¿pretendes matarme con esta nueva actitud? ¿Por qué me haces esto? ¿Piensas tener ese efecto mucho tiempo? Intervino mi madre. Y continuó: será mejor que vayas averiguándolo, porque esta tarde viene tu tía y tu madrina, y además viene el prometido de tu prima la mayor, y no les va a hacer ninguna gracia que estés así convertido en una cucaracha. Si es por esa parte, intervino mi padre, te puedes quedar así todo el rato. Su naturaleza de miserables insectos les impedirá advertir cualquier variación. Estarán en su ambiente. Yo te pido en cambio que lo hagas por ti, por lo mejor que hay en ti, y porque esa parte mejor de ti me demuestre que no deseas realmente atentar contra la vida de mi cuerpo mortal. Yo, sinceramente, quería contestarles, pero entonces fue que cobré conciencia de que mi atenazada boca estaba impedida de emitir sonidos. Ni una sílaba salía de mi interior. Solo un grave esfuerzo tosudo que se resolvía en una potencia muda y angustiosa. No podía responder. Mi único modo de contestación o protesta era solo mi aspecto desnudo y tibio de oscuro insecto mudo y sigiloso. El furor de mis cuerdas vocales se transformaba en una agitación rítmica de mis patitas que parecía peinar mi cabeza sin pelo. Entendí entonces con pensamientos que más que todo eran sensaciones, que ese que yo era estaba en el fondo del cuerpo que me representaba, y que los gestos malinterpretados del mundo exterior serían durante un tiempo indeterminado mi silencioso idioma y mi condenación a no entenderme realmente nunca a fondo con otra persona. Ese día lo pasé en la habitación oyendo cómo mis padres, ante la inalterabilidad de mi situación, llamaban a todos los conocidos y parientes, amigos suyos, ¿se entiende? No a los míos, a quienes consideraban como a otros tantos graciosos, capaces de hacer lo que yo había hecho. E incluso a mi novia, con el objetivo de que al venir a mi casa estuvieran advertidos sobre mi nueva y extraña condición. Envuelto entonces y protegido por mi piel de cucaracha, pensé que no me guardaba un vestido tan asiago, dado que mis padres ahora renegaban, pero conociéndolos como los conocían, sabía que con el paso del tiempo me aceptarían. Quizá incluso se dedicaran en alguna tarde hermosa a leer la Metamorfosis, no con el objetivo de agradarme, sino de encontrar algún tipo de antídoto, pero era un comienzo en el compartir gustos y libros con ellos. Mi novia se limitó aquel día a sentarse a un lado de la cama, a poner su cabeza apoyada en gesto dramático sobre la palma de su mano izquierda, y con la mano libre me agarró una patita y no paré de llorar y gimotear durante horas. No me consideraba de ningún modo una víctima de alguna enfermedad transformativa, sino un maldito loco que de alguna manera había buscado esta estrafalaria situación. A mí me gustó mucho cuando dijo que una vida entera a mi lado en estas condiciones sería dura. Siempre su amor por mí se lo permitiría. El placer dulce y tibio de rodear su cuerpo algodonoso y tocar su culito me reconciliaba con su persona y me permitía tolerarla. Yo quería más a su culito que a ella, pero aquella era una forma de amor. Para cuando llegaron mis amigos festivos con sándwiches y bebidas para celebrar mi nueva y extraña condición, mi madre ya tenía ecuménicamente diseminada la versión oficial. Todo se trataba de una moda o costumbre de los jóvenes venezuelanos. Mi novia no sabía muy bien a qué atenerse
yo no lograba colar ninguna opinión desde dentro de mi prisión corporal cucarachesca, mis amigos inventaron un sistema de comunicación. ¿Un movimiento de patita? Sí. ¿Dos movimientos? No. Y se echaban a reír como descosidos, revolcándose por el suelo de la habitación. Para ese momento fue que llegó toda mi parentela y asomaron sus cabezas en orden y con miedo por el marco de la puerta de mi dormitorio, y miraba a mis amigos y a mi llorosa novia y a mí con cierto recelo, pena, asco y animadversión. En el fondo quizás recuerdo que pensé: disfrutan viéndome convertido en la clase de insecto que siempre me han considerado. Solo el terror ancestral de que este tipo de conversión les infundía me llenaba de cierto efímero poder, la verdad, bastante inútil. En los días sucesivos mi madre iba convenciendo con denuedo a todo el que se le pusiera delante que aquello que yo hacía comportándome de ese modo era muy propio de los jóvenes en la carrera. Mi padre por las noches intentaba convencerla de que tenía algún tipo de enfermedad cerebral, que solo una redomada imbécil se le habría ocurrido un argumento más estúpido. Ella insistía en que no, que aquel era un argumento que acabaría convenciendo a todos. Adquiría incluso, mientras lo defendía, cierto aire heroico y algo mesiánico. La gente no se entera de nada, decía, envuelta en una aureola nietzscheana, filósofo cuya obra no conocía, pero de quien afirmaba que nos había separado, a ella y a mí. Mi padre la escuchaba con relativa indiferencia y ponía la boca torcida en gesto de desdén y desprecio. Le decía que era una imbécil y un trabajo neuronal. Mejor sería que le ahorrara más abortos cerebrales al mundo suicidándose a la primera ocasión en que tuviera oportunidad de hacerlo. Yo había aprendido a rasguñar trocitos de queso con mis patitas y mi boca queratinosa y los observaba. Y los escuchaba desde una repisa en la que me habían instalado en el comedor a una cierta altura, a salvo de las inesperadas pisadas de algún paseante distraído. Mi madre no se inmutaba y le replicaba que una madre aceptaba a un hijo adoptar la forma que éste adoptara y lo defendería aunque le costara la vida, y que aún siendo yo un miserable cabrón, ella me cuidaría, dándome quesito y miguitas de pan mientras fuera necesario hacerlo, y que por lo que respecta a lo que mi padre, su marido, le decía, no le importaba una mierda. Y le comunicaba que su mayor deseo era verlo morir muy pronto, envuelto en los mayores de los dolores y víctima de alguna violenta enfermedad que se lo llevara para el otro barrio, desgarrándolo internamente de modo cruel y especialmente sádico, y que solo le pedía a Dios salud para ver y disfrutar de aquella gozosa existencia. Estas palabras, bajo la sombra de mi nueva alma de cucaracha, no me herían de ningún modo conocido por mí hasta entonces. Todo lo contrario, las escuchaba como un rumor lejano, como una transmisión lejana y fallida de alguna emisora a punto de diluirse en el silencio. Así transcurrían los días. Mi novia me hacía visitas cada vez más espaciadas. Un día comentó como al pasar que tenía un amigo nuevo, y 2 días más tarde ya no vine a verme. Mi madre estranguló un gemido en su garganta y se agarró a un periódico que por ahí había, y con grandes voces, como para disimular, dijo que había que ver las horribles noticias que aparecían en la prensa, que cómo lo ponían a uno, y a continuación decretó que debíamos escuchar música. Estuvo aturdiendo un rato con tangos tristes y violentos, con valses monótonos y música pop, hasta que se fue a otra habitación y me dejó solo pensando. Miré la tarde, la monótona tarde azul que entraba por la ventana, y respiré hondo, sabiendo que la tristeza era posible, pero no inmutable, y me adormecí. Para cuando desperté, tras una sudorosa siesta y como si un extraño resorte espiritual se hubiera soltado en mi interior, recuperé la visión de mis manos carnosas y delicadas. No supe si alegrarme o más bien adaptarme a la resignación. Me estiré y al hacerlo sentí el crujir de todos mis huesos humanos y experimenté también la sensación cierta de que había crecido una enormidad en aquellos días como insecto. Cuando entré en la cocina, devorado por el hambre de mis entrañas, en busca de viandas y bebidas, mi madre se echó a llorar con toda la fuerza de una tormenta. Me dijo que era ciertamente malvado, que lo que yo le hacía no se le hacía a una madre. Así estuvo un buen rato.
hasta que se cansó y volvió a su antigua actitud de rechazo y de enojo, solo que ahora acompañada de cierto aturdimiento. Se acercó a la mesa del teléfono, pude ver sus dudas expresadas en los complejos gestos de su cara, y muy pronto comenzó el nuevo ciclo de llamadas diseminantes. Una nueva versión estaba en marcha. Si ven a Héctor cambiado, es solo algo pasajero, ¿eh? Continúa siendo igual que siempre. Así que fue que me convertí para siempre en un cucaracho. Continué siéndolo para mi familia, para los allegados por parte de mis padres, para mi exnovia, que ahora no se atrevía a decirle a su actual novio que me vendría a ver, porque decían que había vuelto a ser el desierto. El paso que había dado lo había dejado definitivamente en una nueva acera, y según su modo de ser, no podía volver atrás. Entendí de pronto que a muchas personas, por no decir a casi todas ellas, una vez que se definen de una manera, les cuesta desdecirse y explorar otras vías. Prefieren seguir en el error antes que arriesgar a cambiar. Entendí que mis padres no tenían remedio más allá de la muerte, que yo no volvería a ser nunca el que era, y que eso me llenaba de entusiasmo y alegría. Vi a mis amigos decepcionadísimos durante 2 días porque se les había acabado el juguete, pero al final recuperaron la fuerza y la curiosidad que los caracterizaba y ya estaban inventando nuevas jugadas para divertirnos juntos. Un día conocí a una chica que me dijo que desde hacía mucho tiempo me quería conocer, que sabía que yo era el chico que durante unos cuantos días había sido una cucaracha, y que solo con saber eso ya le bastaba para querer conocerme y enamorarse de mí. Yo le pregunté si me seguiría en mis locuras, si fuera necesario, y ella me respondió que siempre subiría la apuesta. Entonces no necesité ver sus brillantes ojos, supe sin saber cómo, igual que algunos personajes literarios y la mayoría de la gente que puebla esta existencia, que estaba rendido a sus pies, que quería unas alas nuevas y volar con ella, que lamería sus pies y mordería su espalda, que juntos brincaríamos por la noche en nuestra aburrida e insípida ciudad. Supe que siempre había encontrado sentido a todo lo pasado y ahora se lo encontraba más aún. Y me puse a cantar. Canté una canción hermosa y triste y violenta. Canté una canción que me arrastrara en la noche. Una canción hermosa y triste y violenta. Muchísimas